Bueno, ahora sí comenzamos y por respeto a quienes estuvieron puntual, después si se va sumando más gente, podrán ver la grabación cuando esté lista en el canal oficial de Agile People Labs, en el canal oficial de YouTube de Agile People Labs. Bienvenidos a este keynote como parte de la conferencia People Labs Bootcamp 2025. Agradecemos el espacio que se han hecho y el tiempo y por supuesto a nuestro keynote invitado el día de hoy, que es Luis Costa, con la presentación de El factor humano en la excelencia, cómo las decisiones descentralizadas transforman organizaciones. Vamos a primero presentar a Luis y después hacemos el traspaso. Bueno, Luis es magíster en dirección industrial, Lean Six Sigma Black Belt y especialista en transformación digital, con más de 10 años de experiencia en multinacionales, pymes y startups. Su enfoque combina la rigurosidad analítica de la ingeniería con una profunda curiosidad por entender el comportamiento de las personas. Ahí compartimos un montón. En esa parte, a lo largo de su trayectoria profesional, ocupó roles técnicos en ingeniería y posiciones de liderazgo también en excelencia y transformación. En ese proceso, Luis pudo identificar los mayores obstáculos para el crecimiento organizacional, que no son únicamente tecnológicos, sino que siempre tiene un fuerte componente humano. En cada una de las presentaciones siempre metible. Algo gracioso. Eh, Trabajó también con equipos multiculturales de diferentes geografías, siendo testigo directo de cómo distintos estilos de liderazgo impactan en la innovación, la retención del talento y la capacidad de adaptación. Además de la experiencia corporativa, es docente en la Universidad de Buenos Aires desde hace más de 15 años y también participó en TED por, como speaker. Luis cree firmemente que el futuro pertenece a las organizaciones que entienden que la tecnología amplifica la cultura, pero nunca la reemplaza, y que las personas no son recursos a gestionar, sino el motor de la excelencia organizacional. Por eso es súper importante también que se rediseñe el nombre de People o recursos humanos, como le siguen llamando algunas. Otro tema para discusión. Luis, es un placer nuevamente compartir espacio con vos y sobre todo eh, con estas dos temáticas juntas, así que te paso la posta. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Bueno, el placer es mío y muchísimas gracias a todos por estar acá. Comparto pantalla, lo único, coméntame si ya se está viendo bien. ¿Se llega a ver? Sí, Sí, si quieren, comparten con un emoji, si lo pueden ver también, sí, al menos de mi díganos. parte se puede ver. Perfecto, muy bien. Bueno, ahí estamos recibiendo ya los primeros pulgares. Perdón, ¿eh? Bueno, a ver, en principio, de nuevo, muchísimas gracias a todos por sumarse. La verdad que es un placer para mí estar acá compartiendo este tiempo con ustedes, bueno, charlando sobre el factor humano en la excelencia y cómo hacer para que cómo entender que las decisiones descentralizadas en las organizaciones las transforman totalmente, ¿no? Un poco el contenido de lo que vamos a conversar hoy vamos a arrancar y vamos a empezar identificando la diferencia entre excelencia y excelente, que típicamente es un punto de confusión típico y normal y no está mal. Vamos a pasar un poco por un framework que yo suelo usar para esto. Vincular esto que decimos, y es como la columna vertebral de la conversación, que es cómo se vinculan la excelencia y el factor humano y los humanos. Y finalmente, un par de ideas de implementación para que se lleven ustedes en su día a día, ¿sí? Entonces empezamos un poco por dos universos. Sí, estamos hablando de la diferenciación entre excelencia y excelente, ¿no? Y entender que excelente, algo que es excelente es algo que es perfecto, es algo que no tiene fallas. Sí, es algo que no tiene nada mal, ¿no? Y que, digamos, como tal es un estado al que se llega, es un objetivo, ¿sí?
Y esto vive en el universo ideal, ¿sí? O sea, el estado de excelencia de la realidad, y vamos a ver un poco, de esto se trata bastante la conversación, es que lo excelente es algo aspiracional, es algo ideal, y como todo lo ideal es realmente algo irreal, ¿sí? No, es algo a lo que realmente no se llega, ¿sí? Por el contrario, la excelencia, como una definición que yo uso, es que es básicamente hacer lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Lo cual no significa quedarse estático, porque la excelencia en realidad es algo sistemático, es una capacidad, es un camino. ¿Sí? Entonces, el ser excelente es un objetivo, es un punto de llegada, es un estado, mientras que la excelencia es un camino. ¿Sí? ¿Y por qué digo que es un camino? Porque no es que nos quedamos en el punto de, bueno, estos son los recursos que tenemos y hacemos lo mejor que podemos, sino que lo mejor que podemos significa ir haciendo las cosas cada vez mejor. ¿Sí? Y por eso es que la excelencia en realidad habita en el universo real, ¿sí? Entonces, estamos hablando de dos universos distintos. Lo excelente, que es aspiracional y es realmente algo ideal e irreal, y tenemos la excelencia como tal, que es algo real, que es el camino, ¿no? Porque en realidad la excelencia no significa no tener ningún tipo de error, sino que y significa identificar los errores antes de que se vuelvan una crisis, antes de que realmente crezcan y poder corregirlos a tiempo, ¿no? Eso es la excelencia como tal. Entonces, la pregunta que yo pongo ahí como algo importante, como disparador, ¿no? de toda esta conversación es, bueno, cuando estamos en una organización, en nuestras organizaciones, ¿buscamos excelencia o ser excelentes? ¿Buscamos no tener ningún tipo de error o buscamos ir creciendo, que los errores nos ayuden a crecer? Digamos, buscamos el objetivo, buscamos el punto final, buscamos un estado y quedarnos ahí, o buscamos construir en un camino, ¿no? Esa es la primera pregunta que me gustaría traer acá, ¿no? Y si profundizamos en lo que es excelencia, ¿no? Quedándonos en esta definición, que es hacer lo mejor que podemos con los recursos que tenemos, bueno, hagamos un poquito de doble clic en qué significa cada cosa, ¿no? Hacer lo mejor que podemos es básicamente entender que en todo lo que hagamos hay humanos, ¿sí? Podemos tener procesos muy lindos, muy documentados, muy diagramados y pensados. Esos procesos los ejecutan humanos. Podemos tener sistemas, ¿sí? Los usan humanos, los operan los humanos. Y la tecnología que diseñamos también la usan los humanos, ¿sí? Entonces, esto que decíamos, ¿no? La diferencia entre excelencia y excelente, los humanos nos equivocamos, no somos excelentes, no estamos totalmente exentos de errores y nos equivocamos. Pero lo importante que tenemos los humanos es que somos proactivos, ¿sí? Entonces, que proactivo significa que cuando nos equivocamos, entendemos, incorporamos lo que entendimos, incorporamos ese conocimiento, crecemos en cuanto a conocimiento, y eso lo implementamos para la próxima vez. Y eso es lo que significa lo mejor que podemos. Por eso es lo que les decía, que excelencia es un camino, es una construcción, no es algo estático como excelente, ¿sí? Y, y por otro lado, cuando hablamos de los recursos que tenemos, hablamos de que los recursos son finitos frente a típicamente necesidades infinitas. Esto es una verdad, no es algo que haya descubierto yo. Sabemos todos que en general los humanos tenemos necesidades infinitas y nos encontramos con la dicotomía o con el techo de que los recursos que contamos para cubrir esas necesidades son finitos. Entonces aparece la necesidad de la priorización. O sea, necesitamos priorizar qué necesidades tenemos que cumplir primero y cuáles tenemos que cumplir después. Que ahí es donde aflora lo que es la cooperación. Si estamos hablando de organización, estamos hablando de un equipo de personas, un grupo de personas con un fin, organizados para un fin común. Entonces, esas personas cooperan, no son silos, ya no son más individuos, sino que conforman parte de una organización. Y esto que pongo ahí, ¿no? El óptimo local versus el óptimo sistema, ¿no? Cuando estamos hablando de los recursos que tenemos, cuando necesitamos priorizar, ahí es donde aparece la dicotomía de, bueno, ¿qué es lo que hago? ¿Priorizo el óptimo local o el óptimo del sistema? Este equilibrio de Nash, ¿no? Donde siempre es mejor buscar el óptimo del sistema, ¿sí? El óptimo del conjunto versus el óptimo de una partecita de ese conjunto, ¿no? La cooperación como tal es
eso que ocurre, ese equilibrio de Nash interno de la organización, pero si esa organización es un equipo dentro de una empresa, eso también significa que el óptimo local de ese equipo frente al óptimo de la compañía completa hay que buscar siempre el óptimo de la compañía completa. ¿Sí? Entonces, esto como para hacer un poco de doble clic, una profundización de qué hablamos y por qué decimos que excelencia es un camino. ¿Sí? Porque vamos aprendiendo constantemente, eso significa lo mejor que podemos, siempre estamos estirando un poquito más la frontera de qué es eso, qué significa eso de lo mejor que podemos. Y los recursos que tenemos es, bueno, vamos priorizando y vamos dedicando y alocando los recursos a diferentes prioridades que vamos definiendo. Esto significa que la excelencia como tal es antifrágil, ¿sí? Se fortalece con cada error identificado, porque la excelencia como tal no castiga el error, sino que castiga no aprender del error. El problema en excelencia no es tener errores, sino es no aprender de esos errores, no crecer con esos errores. ¿Sí? Eso es lo que termina fortaleciendo a la organización. No equivocarse es una utopía, porque es imposible conseguir la no equivocación. Lo que sí es posible es ir creciendo, ir aprendiendo de esas equivocaciones. Y como tal, la excelencia para mí se sostiene sobre una columna vertebral, que es este framework que les comentaba, ¿no? Planificación, foco y ejecución. ¿Sí? Y ahí vemos cómo el factor humano atraviesa todo el framework como tal. ¿Sí? Entonces yo planifico el uso de mis recursos, planifico dónde voy a estar, qué es lo que voy a estar haciendo, planifico cuál va a ser mi camino. ¿Sí? Después me enfoco en ese plan y lo ejecuto. Y después vuelvo, ¿no? Porque esto no es algo lineal, sino que es algo cíclico, donde vuelvo siempre al estado inicial de habiendo aprendido a través de la ejecución. ¿Sí? Entonces, planificación, foco y ejecución es la columna vertebral de la excelencia y es este framework del que estamos hablando, ¿sí? Entonces, digamos, es importante entender cuántas veces, ¿no? Es una pregunta que está bueno hacernos como líderes de organizaciones. ¿Cuántas veces nos pasa que realmente nos corremos del plan por no estar enfocados en ese plan y estemos atentos en ese sentido? Cuando nos preguntamos en eso, cuando identificamos alguna vez que nos corrimos del plan propiamente dicho, por no habernos enfocado, por no tener bien claras las prioridades, y cómo se fueron drenando nuestros recursos, ¿no? Cómo se fueron yendo esos recursos por intentar estar en todos lados al mismo tiempo y no estar enfocados en el plan que nosotros mismos muchas veces diagramamos, no lo diagramó nadie por nosotros, ¿no? Y de ahí está esta imagen, ¿no? Porque digamos, me surge traer esto, ¿no? Traer esta idea de que todo problema que tenemos hoy, en el pasado fue un riesgo, un potencial. Toda realidad de hoy fue potencial en el pasado. Y se transformó en realidad porque no lo abordamos correctamente. Entonces, de ahí radica la importancia de la planificación. ¿Sí? Y por eso es que pasamos entonces a entender, digamos, que lo que quiero abordar ahora es el framework como tal, ¿no? ¿Qué significa la planificación? Y la planificación, un poco como les decía, yo veo en general en las organizaciones una deficiencia muy grande en lo que es la planificación, ¿sí? O sea, las eficiencias típicamente se suelen dar porque no hay un plan robusto. ¿Sí? Estos son ejemplos que traigo digamos, de la cotidianidad o de lo que yo veo, y siempre son promedios, ¿no? Siempre alguna organización estará más por encima del promedio, por debajo del promedio, pero la realidad es que como promedio es lo que uno ve. Que uno muchas veces cuando se junta, cuando ve las reuniones de planificación, son reuniones donde se termina más tiempo hablando de ejecución que de planificación. Se termina hablando de soluciones más que de planificar el proceso, ¿no? Entonces, esa es la falta de un plan robusto y eso es lo que termina generando ineficiencias a la hora de ejecutar ese plan, ¿sí? Porque no podemos prever los riesgos, ¿sí? Y entonces no sabemos cómo sortearlos cuando aparezcan esos riesgos, cuando sean realidad, bueno, no, vamos a tener problemas para sortearlos. Bueno, esto es un poco el por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos pensando siempre, no le ponemos foco al plan porque estamos pensando en hacer, hacer, hacer.
¿sí? No tenemos un contexto claro dentro del cual estamos haciendo. Simplemente estamos haciendo porque pensamos muchas veces, y es algo que pasa mucho a todos los líderes de organización y a todos los miembros de equipo, que, que pensamos que planificar no es avanzar. Y en realidad planificar es setear el piso sólido sobre el cual avanzar, sobre el cual ejecutar. ¿Sí? Ejecutar es avanzar, pero planificar es dar solidez a ese avance, ¿sí? Esto tampoco es una verdad que se me haya ocurrido a mí, ¿no? Todos sabemos que si tenemos 10, 100, 1000 prioridades, es lo mismo que no tener ninguna, ¿no? Eh, es importante que entendamos que la excelencia viene de tener claridad y no de tener cantidad. Ahora, cuando planificamos, ¿sí? Típicamente planificamos eh, o sea, a ver, lo que decíamos, no planificamos en general, o planificamos de manera medio vaga. Y muchas veces cuando planificamos, lo planificamos mal. ¿Por qué? Porque estamos planificando para máquinas perfectas. Y ya entendimos y ya sabemos, y de hecho somos conscientes, aunque muchas veces no nos surge ese pensamiento de manera natural, que nosotros no estamos trabajando con máquinas perfectas que sale todo como nosotros lo planificamos o como nosotros le pusimos en un algoritmo. No, estamos planificando para personas reales, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia principal entre planificar para una máquina o planificar para un humano real. El plan realmente no es un algoritmo de pasos a ejecutar, sino que este, invitan a una participación, ¿no? O sea, lo que brindan esos planes es un contexto y establecen un criterio. O sea, yo suelo decir esto como dan los bordes de los carriles por donde nos podemos mover, ¿sí? Entonces, no doy solamente pasos a cumplir, no me enfoco solamente en cumplimiento y en la ejecución. Lo que me enfoco es en un criterio, un contexto en el cual las personas que van a ejecutar el plan se pueden mover. ¿Sí? Incluso hay organizaciones más maduras que permiten muchas veces escaparse y tienen márgenes a ese criterio rígido que establecen, ¿sí? O a ese área de trabajo que se establece. Entonces, esa es la diferencia entre una planificación para una máquina y una planificación para un humano real, ¿sí? Porque lo que tenemos que entender es que nosotros como líderes de organizaciones ya no estamos tan cerca de los problemas. Y está bien, y es nuestro trabajo estar un poco más lejos de los problemas del día a día, enfocarnos en otros problemas, enfocarnos en ver hacia adelante. Y el día a día lo resuelven las personas, lo resuelven las personas que están más abajo en la organización, más cerca de la línea de fuego, si se quiere, ¿no? Son quienes conocen el día a día. Entonces, esas personas son las que van a estar más en contacto con los problemas y son las que necesitan ese contexto para saber hasta dónde se puede mover para resolver. Sí, porque no es resolver los problemas a cualquier costo, es resolver los problemas dentro del contexto que la organización establece como vale, ¿no? Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Como las personas que tienen el contexto que yo le doy como líder, saben hasta dónde moverse, saben por dónde moverse y saben cuál es el criterio que tienen que aplicar para resolver los errores. Bueno, va a haber una identificación más rápida y una corrección más rápida de los errores de nuestra organización. ¿Sí? Y la organización va a aprender más rápidamente. Porque la organización no somos solamente nosotros, es todo el equipo que nos acompaña. ¿Sí? Entonces, a nuestra gente no le alcanza simplemente con saber hacia dónde va, no le alcanza el punto final, sino también saber por qué van ahí y cómo hacer para llegar hasta ahí. ¿Sí? Por eso la diferencia entre control y contexto, ¿no? Porque cuando estamos hablando de un plan que está estallado para robots, de nuevo, no es un algoritmo, no es un prompt que yo le doy a una inteligencia artificial. Es contexto. Es contexto que está claro para los humanos que me acompañan dentro de esta organización. ¿Cuál es la diferencia principal, no? Cuando estamos hablando de controles, hay que hacer esto.
¿sí? Y superviso cada uno de los pasos. Superviso que personas de mi organización ejecuten los pasos que yo le dije que tenía que hacer. Y decida una sola persona, en este caso, el líder, yo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que tiene eso? Es que la cantidad de decisiones, si lo vemos de una manera bien matemática, la cantidad de decisiones que se pueden tomar en un determinado día está topeada, tiene un límite superior en la cantidad de decisiones que puedo tomar yo como líder de esa organización. Porque si todo el mundo me venía a preguntar a mí cada una de las cosas que tiene que decir, llega un punto donde yo me desbordo. Ahora, si yo permito la, la otra cara, ¿no? Que es el contexto, yo identifico qué es lo que necesitamos lograr, doy ese contexto, superviso los resultados, no a cualquier costo, sino dando ese contexto y doy criterio. Bueno, las personas toman, se multiplica y se transforma en una cantidad de decisiones exponencialmente mayor, porque cada uno toma la misma cantidad de decisiones que tengo yo, lo multiplico por todas las personas que están en mi organización, ¿sí? Entonces, básicamente, la diferencia entre micromanagement y claridad en las prioridades, ¿sí? No tenemos que ser micromanagers. No, tenemos que buscar no ser micromanagers, no meternos en lo chico, en lo del día a día, sino enfocarnos en brindar esa claridad en prioridades y en el contexto que nosotros identificamos para nuestra organización, ¿sí? Porque la gente lo que necesita saber es hacia dónde vamos también, por qué vamos hacia ahí, y bueno, y el criterio, ¿no? Cómo reconocemos el éxito y cuáles son los límites dentro de los cuales yo me puedo mover como colaborador, ¿no? Como, con- como una persona que contribuye individualmente al beneficio o al éxito del equipo completo, ¿sí? De esta manera, nuestro rol como líderes cambia, deja de ser un rol de controlador, deja de ser un rol de policía que está mirando el día a día o cada uno de los pasos y pasamos a ser constructores, ¿no? Pasamos a ser arquitectos de un contexto, arquitectos de, de- de lo que, de dónde se va a mover el equipo, nuestro equipo, ¿no? Es clara la diferencia, ¿no? Entonces, vemos que la planificación como tal tiene una importancia muy grande porque brinda ese contexto, ¿no? Y una vez que tenemos el plan, se convierte en la ley, ¿sí? O sea, yo suelo decir esto, que el plan es la ley. Una vez que definimos el plan, es nuestra guía en la cual nos vamos a mover para la ejecución. Y después lo que queda es ejecutar, que no es menor ejecutar un plan, pero bueno, uno va ejecutando ese plan. Obviamente ese plan puede cambiar, pero puede cambiar frente a un contexto donde la ejecución nos muestra que no estamos pudiendo avanzar con el plan que definimos, pero el plan, hasta tanto no nos juntemos todos a replanificar porque realmente nos estamos encontrando con trabas en la ejecución, sigue siendo la ley, ¿sí? Entonces, pasamos, una vez que planificamos, nos enfocamos y ejecutamos. Cuando las personas entienden el contexto y cuando entienden las prioridades, bueno, pueden tomar esas decisiones alineadas, como hablamos, sin estar consultando, ¿sí? ¿Y qué tenemos? Bueno, el ciclo mejora mucho más rápido. Las personas entienden, se mueven, identifican errores, los resuelven y consiguen los resultados, ¿sí? Y además la organización en su totalidad crece, porque la organización aprende espontáneamente, ¿sí? Aprende de esos errores, todo ese conocimiento que estamos construyendo, dándole la posibilidad a las personas que tomen esas decisiones, que corrijan los errores y consigan los resultados que nosotros estamos buscando. Bueno, todo eso es aprendizaje de la organización. Digamos, en las organizaciones que están centradas en los aportes individuales, la excelencia aflora espontáneamente, es lo que dice ahí, ¿no? Las personas buscan constantemente, están empoderadas, están buscando este, resolver los problemas para poder conseguir los objetivos, ¿sí? No es algo que salga forzado, no es algo que yo voy a obligar a las personas a aplicar excelencia. Todos buscamos mejorar en todos los ámbitos, ¿sí? Y con la participación lo fomento muchísimo más. Ahora, vemos entonces que tenemos esta columna vertebral, ¿no? La excelencia, como la planificación, el foco y la ejecución. Y tenemos a los humanos dentro, participando en todas las etapas de esta columna vertebral de la excelencia. Y es importante entender que la excelencia es algo diario, ¿sí?
se basa en la cooperación, ¿sí? La cooperación en cuanto a uno ayuda a otro, nos ayudamos a identificar los errores, quien está del otro lado de la identificación del error, digamos, entre comillas, el que se equivocó, entiende que no se lo están marcando de manera maliciosa, sino que simplemente lo está marcando como una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, ¿sí? Y la pregunta en todo caso es, sobre todo en esta época, bueno, ¿dónde está la tecnología? Esto que hablábamos al principio, que decía Laura, ¿no? Que les comentaba yo de lo que creo fervientemente, ¿no? La tecnología funciona amplificador. No, si uno tiene una cultura de control, bueno, la tecnología lo que va a hacer es que pueda controlar más rápido, seguro. Pero la gente no va a estar motivada para practicar la excelencia, no va a crecer la organización. Yo tengo una tecnología y muchas veces esto que hablamos de el foco desviado, ¿no? Uno cuando se centra mucho en el control, pone mucha plata en tecnología pensada en el control y pierde el objetivo de, bueno, ¿qué es lo que quiero? Quiero que muchas veces lo que un líder de organización quiere es dejar que la organización sea tan dependiente de sí. Entonces, realmente seguir invirtiendo en tecnología para mejorar la estructura de control no es la mejor de las decisiones y es un uso, a mi criterio, incorrecto de los recursos. Porque si nos vamos, si tenemos una organización pensada o diagramada en cuanto a los aportes individuales, ¿sí? Esa excelencia, como le decía, aflora espontáneamente. Las personas son las propias creadoras y ejecutoras de esta excelencia, y la tecnología acelera y amplifica toda esa cultura de participación, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos entonces para transicionar, ¿no? Por ahí alguno de nosotros está en alguna organización o tiene una organización o estuvo cultivando una cultura de control. Bueno, ¿y ahora cómo hago, no? ¿Qué hago? Bueno, lo más importante es entender que estamos hablando de una transformación cultural. La cultura es cómo hacemos las cosas. No es una transformación entonces que vaya a hacerse de manera espontánea, instantánea, mucho menos, ¿sí? Entonces, la propuesta acá es hacer un cambio paulatino, ¿no? Entonces, es pasar de una planificación centralizada, donde el foco es confuso, donde el foco es cambiante y la ejecución depende de aprobaciones que van escalando cada vez más arriba y terminan llegando a nuestro escritorio, a pensar en un contexto que sea compartido por todos, que todo el mundo entienda cuál es el contexto, que todo el mundo entienda cuáles son las prioridades y las mantengamos, porque también es muy importante la consistencia de esas prioridades que estamos definiendo nosotros como líderes de la organización. Y tenemos que permitir decisiones que sean, digamos, empoderadas, ¿no? Que la gente pueda tomar sus decisiones para poder resolver su día a día, ¿sí? Y creo que es importante entender que por ahí yo vengo hablando de las organizaciones y les decía, ¿no? Una organización es un equipo de personas con un determinado objetivo y esa organización puede ser un grupo de personas, una empresa completa, o puede ser un grupo dentro de esa empresa, un equipo dentro de esa empresa, el área de finanzas, por ejemplo, o el área de operaciones, o puede hasta ser incluso cada uno de nosotros en nuestro ámbito personal, ¿no? Porque no depende de qué mercado atendemos, no depende de qué tamaño tiene mi organización, qué tipo de organización, si es una tecnológica, si es una fintech o qué. O si estoy hablando de cómo decido el camino para ir a la oficina todos los días. La excelencia, como tal, es un concepto que aplicamos en todo momento, sobre todo si prestamos atención, lo estamos aplicando en todo momento. ¿Sí? Entonces, es importante entender que no es algo para gurúes, digamos, no es algo que lo tiene que hacer alguien que sea no sé, alguien que realmente no venga a resolver un problema. Es algo que tenemos realmente todos dentro, porque les digo, forma parte de la naturaleza humana el estar constantemente buscando una mejora. Por ahí no lo vemos en algunos ámbitos, pero realmente si prestamos atención en otros ámbitos, una persona que vemos que en un ámbito no lo hace, en otros ámbitos lo está haciendo, porque es nuestra naturaleza seguir creciendo, seguir aprendiendo. Entonces, eh,
es importante entender que está dentro nuestro y que simplemente es aplicar esta transformación. Entonces, si pasamos a cómo implementarlo y un par de tips para ustedes hacia adelante, bueno, arrancar chiquito, ¿no? Identificar una decisión recurrente que tomemos día a día o semana a semana, siempre estemos tomando siempre la misma decisión y que realmente nos genera por ahí una inconformidad o lo que sea, ¿sí? Entonces, pensemos en esa decisión y démosela a otra persona, démosela a una persona de nuestro equipo para que la ejecute, ¿sí? Y démosle contexto, o sea, confiemos en esa persona y démosle la total seguridad de que no va a haber problemas o sea, que está trabajando en un entorno seguro, que se puede confundir, ¿sí? Sobre todo, a ver, si estamos hablando, como hablamos, si tenemos una cultura de control, bueno, probablemente si yo hiciera eso en una cultura de control, iba a venir y va a pensar probablemente si este tipo se levantó, no sé, que cenó anoche o que desayunó hoy, porque pues, de repente aparece con estas ideas locas. Entonces, hay que entender en el contexto en el que estamos haciendo las cosas, pero empecemos chiquito, empecemos de a una decisión, dos decisiones, empecemos a hacer esa transición de a poquito, ¿no? Después, en el entorno de un mes y medio, 2 meses, digo, a medida que va pasando el tiempo, veamos de implementar el framework, ¿no? Planificación, foco y ejecución en un proceso nuevo, ¿sí? Dando contexto claro, dando prioridades definidas, gritando la ejecución empoderada, sí, pero enfocándonos nosotros como líderes de organización en planificar ese proceso, en planificar eso que estamos queriendo ejecutar, antes sin enfocarnos en la ejecución. Planifiquemos hacia adelante, establezcamos un horizonte temporal, planifiquemos lo que va a pasar. No planifiquemos solamente tareas, planifiquemos el contexto donde ese proceso se va a estar ejecutando, planifiquemos los potenciales problemas que nos vamos a estar encontrando en esa ejecución, ¿sí? Planifiquemos eso, ¿sí? Y mientras estamos planificando, pensemos, ¿estamos diseñando para el universo ideal? ¿Estamos pensando en lo excelente? ¿Estamos pensando en algo que no va a pasar? ¿Estamos pensando que este plan involucra la posibilidad de errores de mis personas, de las personas que lo ejecutan, o no? Cuando estén esos errores, ¿voy a brindarle la posibilidad, voy a castigarlos o voy a brindarles la posibilidad de aprender de ese error? ¿Tengo margen para que la gente se equivoque? ¿Estoy dejando margen en ese plan para que la gente se equivoque? ¿Estoy planificando para el universo ideal o estoy planificando para el universo real? ¿Estoy queriendo ser excelente o estoy buscando excelencia? ¿Sí? Esa es la pregunta que tiene que estar detrás de nuestro plan constantemente. Si no estamos acostumbrados, requiere de muchísima energía. Pero yo estoy seguro, todas las personas que están acá, si están acá es porque realmente creen en eso. Entonces, la transición toma muchísima energía, no es menor. Por eso empecemos chiquito y vamos avanzando a pasos constantes, ¿sí? Porque a ver, lo importante es entender que la excelencia no es un destino, ¿sí? Es una capacidad, es un camino, ¿sí? Y la capacidad se construye, se entrena y se multiplica, ¿sí? Es importante entender esto que hablábamos al principio, que la tecnología, o sea, el futuro pertenece a las empresas o a quienes entienden que la tecnología amplifica la cultura, pero nunca la reemplaza. La cultura de trabajo, la manera en la que hacemos las cosas en las organizaciones, no se reemplaza con tecnología, no se reemplaza con Copilot, no se reemplaza con ChatGPT. Esas herramientas nos ayudan, nos dan soporte para amplificar la cultura que tenemos. Si tenemos una cultura de control, vamos a amplificar el control. Si tenemos una cultura de cooperación, vamos a amplificar la cooperación. Entonces, lo importante es entender, bueno, ¿estoy dispuesto a construir un equipo de humanos reales que no dependan de mí? Porque esa es la única forma que tenemos de lograr excelencia real y sostenible. No algo que termine en implementaciones a medias, ¿sí? Y esto que le está diciendo y la forma en la que me gusta siempre terminar conversaciones de transformaciones, ¿no? Es entender que las transformaciones, los cambios, ocurren como las mareas, ¿sí? Las mareas tienen avances y retrocesos, y si estamos en la orilla de este mar, digamos, vamos a ir viendo que el mar está lejos, la costa está lejos, y de repente hay una ola que sube,
se va, sube y se va. Y de repente esa ola empieza a tocarme los dedos. Y de repente la tengo en el medio del empeine. Ya después, cuando me quiero dar cuenta, la tengo tengo agua hasta los tobillos. ¿Sí? Y esa ola está atrás mío, yendo y viniendo, yendo y viniendo. ¿Qué significa esto? La marea ocurre, es un proceso que ocurre, que ocurre con avances y retrocesos, pero siempre con una dirección clara. Entonces, si yo le brindo esa dirección clara, esa transformación va a ocurrir. Por eso es la importancia de esa dirección, del objetivo, de lo que estamos buscando. Entonces, cuando estamos haciendo esa transición, pensemos en esto. Muchísimas gracias. Bueno, estoy doble muteada, así que me demoro en contestar. Bien, a ver, te Bueno, paso la dejo, primera pregunta de Esther antes de decirte dale. algo más. Dice, Voy ¿podrías a, poner, sí, dale, podrías dale. poner un ejemplo de decisión recurrente de un líder para delegarla en otra persona? Y gracias de antemano. Esther, me dijiste que es la persona que hizo. Esther, Bueno, muchas gracias, Esther, por la eh, pregunta. A ver, la realidad es que va a depender mucho del contexto, ¿no? La decisión recurrente, en todo caso, será cómo abordamos tal proyecto o se me ocurre, si tenemos un equipo que se maneja por proyectos. Bueno, en vez de tomar la decisión de tener una conversación, muchas veces pasa, ¿no? Que tenemos una conversación con algún stakeholder del proyecto. Vamos a suponer un contexto, ¿no? Tengo un equipo que ejecuta proyectos hacia... Perdón, se está viendo la presentación, ¿no? La pantalla grande. Sí, perfecto. Eh, Tenemos un equipo que ejecuta proyectos y brinda servicios para otros equipos dentro de la organización. Bueno, yo como líder del equipo, típicamente o muy probablemente reciba conversaciones de las otras personas de los otros equipos. Bueno, una decisión, por ejemplo, es eh, que esas conversaciones ocurran con el miembro del equipo que está ejecutando el proyecto, ¿no? En ese mismo lugar, para no estar tomando decisiones sobre los proyectos, cuando yo como líder, que no estoy ejecutando el proyecto, que no estoy liderando el proyecto, sino que estoy liderando a los que lideran proyectos, bueno, para hacerlos formar parte de la conversación y, y que ayudarlo a tomar las decisiones sí, ayudarlo a tomar las decisiones que tienen que ver con ese proyecto. No sé si contesté la pregunta, pero digo, depende muchísimo del contexto y depende muchísimo de lo que estamos haciendo. Pero sí, son las decisiones que tomamos en el día a día de la ejecución propiamente dicha de nuestros planes o de nuestras tareas. bueno, ok. Parece que le has ayudado a clarificar, así que gracias. Por favor. Em, a ver, yo en esto te pregunto, digamos, cómo hacemos esto, porque sé la parte del hábito, pero en la práctica, al menos si podés compartirnos un ejemplo de cómo se hace ese hábito en la excelencia, digamos, dentro de las organizaciones. ¿Cómo lo has podido observar? Bueno, la manera en la que yo típicamente lo hago es establecer objetivos, ¿no? Pero no unidireccionales, sino objetivos conversados. Dar esa claridad, esa claridad de dónde estamos queriendo llegar, qué es lo que queremos buscar, qué es lo que espero yo de esa persona, eh, y, y con conversación, ¿no? Ese seguimiento de esos objetivos eh, de manera como un ritual, de juntarnos y conversar sobre esos objetivos y cuáles son qué es lo que está, o sea, cómo viene con el cumplimiento, con el avance de esos objetivos y qué es lo que está frenando a esa persona a poder conseguir, ¿no? Y nuestro rol como líderes de organizaciones es no solamente setear los objetivos, sino ayudar a las personas. Tenemos que remover obstáculos, somos removedores de obstáculos nosotros. Tenemos que ayudar a remover obstáculos para que las personas puedan cumplir los objetivos. Lo cual no significa estar detrás o escondido moviendo, ¿no? Por eso es hacer a las espaldas, entre comillas. Lo que estamos buscando es
estar disponibles y para brindar ayuda, ¿no? Y brindar. Enfocarnos en que la persona pueda tomar decisiones asociadas a su objetivo. Y en esa conversación estar constantemente, sobre todo si estamos en proceso de transición, constantemente recordando, bueno, cuáles son los límites de acción, cuáles son, estar, digamos, cuando vemos que se está yendo, estar recordando cuáles son los límites de acción. Hasta acá sí, hasta acá no. ¿No? Es un poco lo que yo veo, o la forma de práctica, ¿no? Sobre todo en un proceso de transición. Yo tengo una pregunta más y los Ujú. invito a quienes están a que hagan, digamos, sus preguntas, continúen haciendo sus preguntas así como Esther. Mencionaste, digamos, el tema de la tecnología, ¿no? Y Sí. que podemos tener toda la tecnología disponible, e incluso, digamos, el budget o el dinero para implementar la tecnología. El tema son, digamos, otros dos factores, al menos claves o principales que están ahí, que es una, no conocer qué queremos hacer con esa tecnología, Ujú. pero sí sabemos que queremos cambiar o necesitamos la transformación. Y la otra es la parte humana, esto de entender que, a ver, la tecnología está al servicio nuestro, eh, que, digamos, que en el uso y en la ética de esa tecnología en estos procesos de cambio, de que, a ver, la gente, esta humanidad, digamos, o este diseño con la excelencia están primeros. Entonces, Ujú. ¿cómo hacemos ese balance entre ese uso de la tecnología y la excelencia, digamos, organizacional barra humana? Bien, bueno, lo que dijiste está muy cierto, ¿no? Yo a veces sí, y cuántos de nosotros estamos o somos parte de organizaciones eh, que hoy en día está buscando, tiene inteligencia artificial metida en todos sus planes estratégicos, ¿no? Y la realidad es que cuando digamos, haces un poco de doble clic o rasgas la superficie, empiezas a ver, che, pero ¿y dónde? Che, pero ¿y en qué? ¿Cómo? ¿No? Y no está, a ver, no está mal, ¿no? No está mal, de hecho, la tecnología como tal no hay que ser enemigo de la tecnología. Ese es mi criterio, ¿no? La tecnología eh, es un soporte, ¿no? Y a medida que va avanzando la tecnología, agiliza un montón de cosas que después ejecutamos nosotros, pero nos agiliza un montón de trabajo la tecnología. Entonces, cómo usarlo como herramienta, o sea, como la herramienta que es, ¿no? Y para lo que se necesita y teniendo claridad, ¿no? Como líder de organización tenemos que dar claridad en- en- en para qué estamos usando esto, ¿no? No es simplemente, bueno, empiecen a tirar prompts en Copilot. Eh, qué sé yo. Sí, o empezar a medir cuánto uso de Copilot da mi equipo. No sé si realmente medir el uso del Copilot me va a llevar realmente a una excelencia real. Eh, se- ese es un poco el espíritu, ¿no? Es, bueno, tenemos una nueva herramienta, utilicémosla, está bien, hemos gastado mucho dinero en eso, utilicémosla, brindemos contexto, brindemos entrenamiento, sepamos cómo se puede usar en nuestro contexto, y vamos acompañando a las personas y nosotros mismos vayamos entrenándonos en cómo para también ser líderes y para ser faros de decir, bueno, che, y ¿te fijaste esto con la inteligencia artificial? Fíjate si te puede ayudar en esto, ¿no? Nosotros tenemos que ser como las ayudas que liberan un montón de bloqueos que puede llegar a tener nuestro equipo. No sé si contesté la pregunta, pero un poco eso, ¿no? Es usar la herramienta, no es buscar usar, tengo una herramienta, un martillo y lo uso para todo, porque para un tornillo no te va a servir el martillo. Entonces, es eso, ¿no? Ujú. Sí. Eh, pues, sigue siendo algo difícil. Es complejo, Eh, sí, es totalmente complejo sí, sí, porque a sí, ver, las organizaciones invierten un montón de dinero si se quiere, en licencias de inteligencia artificial, o en licencias de tecnología o en implementación de sistemas tecnológicos.
y obviamente están buscando un retorno de esa inversión. Ujú, Pero bueno, de nuevo, está en la parte anterior, está bueno, planifiquemos antes de hacer esa inversión, planifiquemos para qué lo vamos a usar. Estemos todos en el mismo barco, entendamos nosotros el liderazgo de esta organización en dónde pensamos que puede ser más útil en nuestra organización esto. Invertimos y vamos y ejecutamos. Y le pedimos a nuestra gente que haga uso de esa nueva herramienta porque entendemos dónde la vamos a estar usando. Vayamos al ujú, plan, volvamos a eso, a planificación, foco y ejecución. Antes de ponernos a invertir para seguir un tren, digamos, para disminuirlo al mínimo, pero la realidad es que no es que inteligencia artificial no es un tren, es algo que es súper útil a mi criterio. eh, Nada, sepamos para qué lo vamos a usar. ujú. Bien. Muchísimas gracias, Luis. Por Gracias favor. también por compartir, digamos, tu experiencia. Te agradezco mucho en nombre de toda la comunidad también. Ha sido un placer escucharte. Agradecida por quienes se tomaron, digamos, también el espacio para estar acá presentes. Y les queremos, bueno, invitar después, una vez que ya esté el video, probablemente la semana que viene se va a hacer la comunicación oficial en LinkedIn y esperamos compartirnos en otro espacio en donde podamos seguir justamente codiseñando estos espacios centrados en las personas. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Laura. Y gracias a todo el mundo. Hasta Muchas gracias. hasta la próxima. Hasta la próxima, chau, chau.